Quiero presentarles formalmente a los estudiantes que están acá de manera presencial. Por un tema de aforo estamos limitados, a Adrián. ¿Sí? Adrián Pellegrini tiene una vasta experiencia, es graduado de la Universidad de Buenos Aires con honores en diseño gráfico. Adrián tiene dentro de su palmarés, dentro de su amplio palmarés, un estudio, y este estudio ha ganado 8 Pentawards. Me corriges, Adriana, si me equivoco. 8 Pentawards, que es el reconocimiento máximo al packaging a nivel mundial. Entonces tenemos en este momento a una eminencia en el campo del packaging. Adicionalmente, pues veo que siempre ha estado vinculado en la parte práctica, pero veo que igual tiene este ánimo de transmitir sus experiencias y sus conocimientos. Entonces, Adrián, aquí estás con los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación de la UES. Hay estudiantes que también están invitados y poco a poco se irán conectando, de marketing también, que están muy ansiosos de escuchar tus experiencias. Nuevamente te agradezco y bueno, aquí estás, eres bienvenido, Adrián, y muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. La verdad que muy agradecido yo de estar con ustedes y de poder compartir un poco de lo que uno hace, ¿no? Y recién les comentaba que este tipo de actividades, por un lado, a los chicos les puede ayudar ver la experiencia de otro profesional, quizá tiene un poco más de camino recorrido, pero a mí también me gusta poder contar un poco la historia de lo que uno ha hecho, ¿no? O sea, yo siempre digo en tono de broma que, salvo a los diseñadores gráficos, a nadie le importa mi vida, esa es la verdad, ¿no? Y cuando uno cuenta en una reunión de amigos o en una cena o lo que sea, el último packaging que por ahí diseñó, a nadie le importa. Es más, dicen, no hables de trabajo. Entonces, imagínate lo que representa para mí el poder hablar de lo que uno hace y que alguien encuentre interesante, ¿no? Lo que uno hace. Así Bueno, que para acá mí estamos muy interesados. es una gran satisfacción. Les agradezco mucho, además, que valoren eso. Listo, Adrián. Yo soy de hablar muchísimo y es un problema muy grande. Entonces, yo quisiera que primero que haya un moderador que a mí me calle. O sea, que de pronto diga, Adrián, callate, vamos a dejar hablar a un alumno que pregunte o lo que sea. Me vas a ayudar porque yo no sé dónde terminar. Tengo ese problema de No hay chico. problema. Así que, si quieren, pueden hacerme preguntas o si quieren, me dejan hablar y es como la radio, les pego derecho, no tengo problema. Si puedes, Adrián, nos puedes, de repente, podemos empezar comentándonos un poquito de quién eres, de tu experiencia, qué marcas has Bueno, trabajado, ese tipo de cosas. bueno, yo tengo 28 años de profesión y es muy gracioso porque me acuerdo que en el primer estudio grande que yo empecé a trabajar, el director de diseño de ese lugar mostraba sus medallas y me decía, porque yo hace 10 años que estoy trabajando en esto, me decía, ¿no? Y claro, yo recién entraba, era recién egresado de la facultad y para mí eran 10 años. ¡Wow! Ahora digo que tengo 28 años de esto y me quiero matar, digo, estoy hecho pelota, o sea, he pasado el tiempo, más que nada porque es una profesión que en mi caso, como yo la vivo, a mí me gusta tanto y la disfruto tanto que se me pasa volando. Y es un problema, ¿no? Porque siempre uno dice, uy, el día de mañana, yo sé que no es por ahí lo más positivo lo que uno cuenta, pero dice, el día de mañana me voy a morir, me van a quedar tantas cosas por diseñar, tantas cosas por hacer. Y bueno, y contando un poco sobre mí, yo como te dije, hace 28 años que estoy en esto, empecé en la Universidad de Buenos Aires cuando yo creo que soy la tercer camada de diseñadores que salen a la calle. O sea que cuando yo salí de la facultad ni yo sabía para qué servía el diseño gráfico, esa es la verdad. Yo sabía, y esto es una historia que le pasa a muchos, sabía que yo tenía una cierta tendencia hacia el dibujo. Entonces, como tenía cierta tendencia hacia el dibujo, me metí a hacer arquitectura. Esa es la verdad. Diseño gráfico ni existía y yo ni sabía que existía. Claro, los docentes de arquitectura se daban cuenta que yo le daba más importancia al rótulo, o sea, al cartelito que decía quién lo había hecho, al plano y todo, que al plano mismo. De hecho, el plano me salía realmente muy mal. Entonces me dicen, ¿por qué no haces diseño gráfico?
Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es una carrera nueva, está empezando ahora, hacen unos afiches y hacen logos. Y yo dije, me parece interesante. Bueno, la cuestión es que voy a ver una exposición de diseño gráfico que se hacía en la misma universidad y dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? El tema, y quizás, bueno, yo ahora lo digo con mucho respeto por mi papá que falleció ya, pero mi papá pensaba que yo iba a ser arquitecto, o que iba a ser, no sé, ingeniero, que iba a ser cualquier cosa que fuera, digamos, valorada socialmente. Cuando yo agarro y decido ponerme como diseñador gráfico, no le digo nada a mi familia. Yo tenía 18 años, 19, y me cambio de carrera a diseño gráfico. Llego a mi casa y le digo a mi mamá, no me atreví a decirle a mi papá. Mi papá era hijo de alemanes, un carácter bastante fuerte, muy seco, le costaba mucho expresarse. Entonces le digo a mi mamá, me cambié de carrera. Mi mamá era lo opuesto. Entonces yo con mi mamá me animaba a decirle más las cosas. Pero no, hijo, yo qué sé cuánto. Le digo, ¿qué vas a hacer? Diseño gráfico. ¿Y para qué sirve? No sé, mamá. Pero es hacer dibujos, es algo, es que cuando tenés 18, 19 años y vivís un poco, ¿se puede decir algunas malas palabras en la conferencia o tengo que ser muy educado? Está en confianza. Estamos en ¿Puedo, confianza. ¿Puedo decir alguna cosa así? Estamos entre amigos. Intentaré ser moderado, pero para que sea más coloquial. Y uno vive en una burbuja de realidad, no piensa en que uno el día de mañana va a tener que vivir de esto, ¿no? O sea, uno piensa mucho en la cosa más poética, ¿no? En eso de hacer los dibujos y de poder cambiar el mundo a través de la gráfica, no sé, esas estupideces, pero no piensa que va a tener que pagar el día de mañana el colegio de los chicos, que se va a querer ir de vacaciones, que va a tener que comprarse un auto, que no lo piensa. Entonces, claro, cuando yo le digo a mi mamá eso, mi mamá dice, pero digan, ¿qué es eso? Le digo, no sé, pero hacen dibujos, está bueno, es algo divertido, ¿no? Entonces agarro y le digo a mi papá. Cuando le digo a mi papá no me habló más, por un tiempo largo, ¿no? Porque para él, no porque fuera malo, sino porque él dijo, acá se fue por la borda toda la educación que mi hijo tuvo, ¿no? Y es muy curioso porque cuando mi papá falleció, entre sus papeles, ¿no? Ya después juntando sus cosas, había un montón de artículos en los que yo figuraba, ¿no? O sea, él guardaba esos papeles como recuerdo, o sea, él valoraba lo que yo hacía, pero y me pongo medio emocionado, así que no voy a cambiar dramáticamente de tema, pero lo cierto es que es una profesión complicadísima y creo que a eso quiero apuntar más que nada y lo hilo con mi origen. Es una carrera donde todo el mundo cree que lo puede hacer y eso es lo tremendo de esto. Y lo peor es que es verdad. La mayoría puede diseñar. Ese es el tema. O sea, nunca les tocó un cliente, para los que han tenido la oportunidad de hacer un trabajo actualmente, o un familiar que cree que te puede dar opiniones acerca de lo que haces o qué color es el adecuado. O sea, es algo divertido, es algo que llevado a una cosa básica cualquiera puede diseñar, y eso es el problema, porque al ser así, ¿quién te va a pagar mucho por eso? Lo que yo intento, de alguna manera, enseñarle a los chicos es que el diseño debería ser enfocado desde otro lado y que tendría que estar enfocado en función de lo que se puede lograr a través del diseño. Yo lo enfoco a través del lado comercial, es mi beta. Hay gente que lo ha encontrado a través de, no sé, de ayudar a ONGs, pero lo mío es absolutamente mercantil. Y me he dado cuenta que el diseño vende. O sea, el buen diseño, cuando se hace con idoneidad, consigue que las empresas vendan más. Y cuando las empresas se dan cuenta que con tu trabajo venden más, están dispuestas a pagar más. Y eso es algo que con el tiempo lo vas ejercitando, vas construyendo una imagen en torno al trabajo y te das cuenta que podés vivir de eso. Yo les cuento, cuando yo salgo de la facultad, decidí poner mi propio estudio. Estamos hablando año 92, creo, 92, 93. Y me daba tanta vergüenza decir que era diseñador gráfico, porque me parecía que era tan poca cosa, que yo tenía un traje creo que era de un cumpleaños que tenía. Entonces yo me ponía traje, porque aunque no lo quieran creer,
en esa época se presentaban los proyectos con traje. Entonces yo tenía ese traje azul, me había dejado crecer los bigotes, y es muy curioso porque a mí los bigotes me salen solo acá, o sea, no me salen en el medio. Y quedaba medio como medio campirano, ¿no? De alguna manera. Pero el bigote me hacía ser más adulto, con mi traje, tenía unos lentes con poco aumento que eran para descansar la vista, y con todo ese equipo me iba a tratar de vender mi trabajo. Mi primer estudio fue un fracaso, o sea, la verdad es que los números no me cerraban, yo era demasiado exigente con lo que quería hacer, entonces me tomaba muchísimo tiempo. Y realmente pensé que era imposible vivir de la profesión de diseño gráfico. Al punto que empecé a hacer un curso para ingreso de datos en los bancos. O sea, que en ese momento se llamaba data entry. Es decir, vos entrabas los números de cheques y dije, tengo que vivir de algo. Así que empecé a hacer un curso para ingresos de datos de cheques bancarios. Me sentía terriblemente mal, me sentía muy frustrado porque yo quería ser diseñador gráfico. Y un día dije, bueno, lo que voy a hacer es empezar a buscar trabajo de lo mío a conciencia. Quizás hoy los chicos lo vean y digan, bueno, no tiene nada de fantástico, o sea, todos buscamos trabajo. Pero ustedes ubíquense en el año 92, donde Steve Jobs ni siquiera había inventado la Mac todavía, y donde no había internet, y donde vos tenías que caminar por la calle viendo dónde había un puto estudio de diseño que quisiera contratarte. Y en ese contexto es donde finalmente encontré un estudio que me lo recomendó otro y otro y otro que fui conociendo, donde empecé a ver cosas maravillosas. Empecé a ver que ese estudio tenía una infraestructura muy grande, que tenía clientes importantes, que tenían un nivel de vida muy bueno. Y dije, pucha, entonces se puede. O sea, el diseño gráfico puede dar para todo esto. Aprendí un poco todo eso y de alguna manera fui construyendo mi profesión a través de mucho esfuerzo, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, es una profesión tan fácil, que es sumamente difícil poder salir adelante. Hay una gráfica que yo uso a la hora de deprimir a los que me escuchan, que son, imagínense un gráfico con muchos muñequitos, ¿no? Después hay menos muñequitos, al lado hay menos muñequitos, y después termina al final con 2 muñequitos. Yo lo llamo el depresímetro, porque es una manera de medir la depresión que te agarra cuando ves ese cuadro. Piensen ustedes que cuando ven todos esos muñequitos son todos ustedes. Todos ustedes están estudiando diseño, tienen todo un montón de ganas y no sé, son 100, 200, 300 personas metidas ahí. De ahí pasa a menos muñequitos, que son los que terminan la carrera, ¿sí? Es decir, muchos abandonan, otros no le encuentran sentido a esto, otros estudian a medias. Bueno, ya tenemos menos muñequitos que son los que egresan. Después tenemos menos muñequitos, que son aquellos que consiguen trabajo. O sea, de todos esos estudiantes que egresaron, menos muñecos van a tener trabajo. Después de ahí tenés los que van a ganar buena plata con ese trabajo, con lo cual son menos muñequitos, ¿sí? Y al final termina con los que realmente resultaron ser exitosos en su profesión, que son muy pocos muñequitos. O sea que si ustedes van desde la gran cantidad de personas que inician la profesión, los que realmente terminan siendo exitosos son muy pocos. Si eso no te sirve como inspiración para, como decimos en Argentina de una manera académica, romper, lo cierto es que estás en problemas, porque mientras a los 19, 20, 21, para vos estudiar diseño es una gran aventura, la realidad es que cuando salís te das contra una pared y si no estás bien formado, no estás bien capacitado y no tenés bien claro hacia dónde vas, lo más probable es que nunca llegues a triunfar en esta profesión. Y eso es algo que para mí es clave, es clave. El esfuerzo es fundamental. Yo escuchaba la otra vez a unos alumnos que decía, a un estúpido que dijo que la universidad no servía. O sea, que la universidad no te formaba, que si tenía hijos los iba a mandar directamente a que se enfrenten en la calle y aprendan en la calle. Yo creo que, a ver, indudablemente están aquellos que se han formado en la calle y han resultado buenos,
Pero la universidad lo que tienen que entender, y yo lo entendí después de mucho más tarde, ¿no? Que la universidad lo que te enseña es a pensar. O sea, no te puede poner, no te puede hacer practicar todas las cosas que vas a experimentar en tu vida, pero sí te puede de alguna manera encaminar hacia comprender el proceso de pensamiento que te va a llevar a diseñar. Eso es lo que con mucha suerte puede hacer una universidad. Ahora, el que el alumno entienda ese proceso va a depender de sus ganas y de su esfuerzo para poder incorporar esos datos. A veces yo he visto, y les digo porque por mi experiencia como docente, donde el alumno se pone a la par del docente, lo cuestiona, pelea con él y hasta lo desacredita. Y eso para mí es tremendo, porque en realidad el alumno no va a enfrentarse, va a adquirir conocimientos. Si el docente no está al nivel de lo que el alumno quiere, bueno, esos conocimientos quizás los pueda complementar con otro tipo de información. Pero lo mucho o poco que el docente tenga para dar, el alumno tendría que estar abierto a absorberlo, a interpretarlo y después a poder ejercerlo de la manera que quiera. Yo creo que lo que pasa hoy con los alumnos es que se creen demasiado autosuficientes porque quizás, no sé, tienen mucho acceso a material en internet o porque hay tantos cursos y tantas personas como yo que hablan y creen que les mandan ya la información suficiente como para que ustedes se puedan ejercer. Y en realidad, lo que decía el decano con respecto al tema de la práctica, al tema de poder confrontar con los docentes los distintos puntos de vista, creo que es algo que es impagable y que es una etapa muy corta que si no la saben aprovechar la van a lamentar toda su vida. Esa es la realidad, ¿no? Y ha pasado mucho tiempo desde que empecé con la profesión hasta hoy, y en todo ese tiempo, si voy a ser absolutamente honesto, lo que a mí más me generó, digamos, de alguna manera el crecimiento profesional ha sido el esfuerzo. Y es un esfuerzo en serio, ¿no? Es un esfuerzo en serio. Les puedo asegurar que tengo la vista cansada, lo ha resentido mi familia, pero amo tanto esta profesión que he dejado la vida en el transcurso de los años, ¿no? A mí a veces me cuestionan o me han cuestionado y me dicen, claro, pero vos hablas ahora porque tus clientes son de primera línea y tenés, no sé, a tal cervecería o tenés a tal empresa o lo que sea, pero yo he tenido clientes que han sido lamentables en mis comienzos y he encarado con el mismo esfuerzo y las mismas ganas ese cliente chiquito y pobre que yo tuve en mis inicios como a una multinacional con la cual puedo trabajar ahora. Y ese esfuerzo es el que de alguna manera me ha conducido a eso, ¿no? Les pongo un caso, por ejemplo, que yo puse un aviso, pero me pasó en varias ocasiones. Pongo avisos buscando diseñadores. Y vos ves las pretensiones de los diseñadores, o sea, cuánto piden de sueldo, y no digo que no lo valga, pero a veces no encontrás a ninguno que te diga, mira, Adrián, yo quiero aprender. O sea, yo no importa cuánto me pagues, yo lo que quiero es estar ahí, quiero aprender, quiero dar mi máximo esfuerzo, pero yo con eso siento que para mí es importante, es suficiente pago. Y ya va a haber alguno que va a decir, claro, este porque es un vividor y entonces va a explotar a los tipos que estén trabajando para él. Y no es así, porque cuando yo empecé, yo lo que quería era trabajar. Y hablo de trabajar, no hablo del sueldo, hablo de trabajar. Yo quería empaparme de la profesión, quería entender cuál era el mecanismo por el cual yo podía crear una marca, quería complementar todos aquellos datos que había recibido en la universidad con una experiencia real. Eso es lo que yo quería. Y la realidad es que me explotaron, me metieron la mano en el culo, me la metieron, de alguna manera se aprovecharon de estar tan verde, sí se aprovecharon. ¿Y quién no lo ha hecho alguna vez? O sea, ¿quién no ha tenido que vivir esa experiencia a lo largo del crecimiento profesional? Hoy en día, por lo que he visto en mi experiencia, hay muchas personas jóvenes que ya quieren, no digo ser jefes, pero quieren ser tratadas como profesionales, ¿no? Y vos decís, a ver, y me lo digo porque me lo decía a mí mismo,
salís de una universidad, 3 años de carrera de estudios, no sos nadie. O sea, no sé si lo tienen en claro, no son nadie. O sea, no existen, si fuera el ejército, serían un soldado raso. Con lo cual, ¿qué pretendés? ¿Ganar como un teniente? No. O sea, tenés que merecerte eso. En Argentina, digamos que cuando te moves a través de sindicatos, que es lo que pasa, hoy en día está muy instalado ese tema, las profesiones tienen categorías y vos tenés que pagarles a un empleado por la categoría que ocupa. Pero eso es una irrealidad, porque es verdad, vos contratás un diseñador, pero ese diseñador no vale lo que debería decir esa categoría, ¿se entiende? Entonces, ¿es justo? Y es justo. ¿Necesita esa plata para vivir esa persona? La necesita. Ahora, ¿ese profesional está a la altura de la exigencia? No, no la está. Entonces, ahí también hay necesidad de una autocrítica y decir, ¿valgo esta plata? O sea, la empresa que me va a contratar, ¿va a ganar conmigo lo suficiente como para pagarme a mí? Porque eso es clave, ¿no? O sea, me ha pasado muchas veces de tomar personas donde prácticamente las he tenido que educar yo y encima les tengo que pagar. Es decir, como que vienen a hacer un curso y encima les pago. Es algo ridículo. Cuando en realidad lo que tendría que hacer es, y esto se los doy como consejo, si alguno se siente muy preparado y tiene talento y es muy bueno, en realidad debería ver a ese posible jefe y decirle, mira, yo valgo esto, esta es mi plata, pero yo te aseguro que con mi rol, con mi participación, tus ganancias se van a duplicar o al menos te voy a hacer ganar mucha guita. Porque lo que no entienden los empleados, los diseñadores, es que estamos para hacerle ganar plata a nuestros jefes. Y eso no lo entienden. O sea, ¿por qué me contrata un jefe? Porque quiere ganar plata. Y no es porque sea explotador o lo que sea, porque es el sistema capitalista. ¿Por qué una empresa multinacional me va a contratar a mí como diseñador y me va a pagar mucho dinero? Porque es lo que espera con lo que yo haga es ganar plata. Entonces, uno tiene que sincerarse y a la hora de cuestionar a nuestros jefes, es decir, ¿le hago ganar la plata suficiente como para que eso se convierta en el salario que yo merezco ganar? Muchas veces puede ser que sí, y puede ser que su jefe sea un explotador y que ustedes le hagan ganar muchísimo dinero y que nunca se lo reconozcan. Puede ser. Pero también puede ser la otra. Yo recién estoy iniciando, no tengo los conocimientos suficientes y estoy seguro que donde vaya a entrar me van a presionar, me van a sacar el jugo todo lo que puedan y bueno, es parte del crecimiento profesional. Así lo interpreto yo, porque como les dije, todo lo que yo les cuento es lo que yo he vivido y es lo que me han hecho a mí. O sea, entonces es importante entender que es un proceso de crecimiento donde empezamos a aprender. Yo siempre digo lo mismo, imagínense que tienen una valija, cada uno de ustedes tiene una valija y a medida que va pasando el tiempo y que van teniendo más práctica, esa valija se va llenando de recursos, ¿sí? Cuanto más años tienen y más práctica tienen, esa valija tiene más cosas. Lo que un jefe está pagando es la valija, ¿se entiende? Eso es lo que uno está pagando, es la cantidad de recursos y soluciones que vos me podés brindar a mí. Y eso es realmente valioso, ¿no? Entonces, es imposible que una persona que recién empieza tenga los conocimientos suficientes como para poder entrar a trabajar y ser remunerado al nivel de lo que esa persona cree que debería ganar. Eso es un tema que está ligado más que nada al dinero, pero lo cierto es que yo quiero que se queden con este tema de lo que es el crecimiento profesional a lo largo del tiempo y que nadie te regala nada. Y que si yo hoy estoy dando esta charla es producto de mucho esfuerzo, de mucho agotamiento y de mucho trabajo, y no porque a mí nadie me haya regalado nada. Entonces, y la verdad es que mi papá era bancario, mi mamá era peluquera, no soy de una familia adinerada, o sea, soy de clase media, no estaba en la pobreza, pero de alguna manera lo vas haciendo, vas construyendo vos con tu trabajo en el tiempo, ¿no?
Y bueno, y acá paro para que me hagan alguna pregunta o me digan otro tema que quieran que hable. Hola. Yo, ¿cómo prendo? Habla nomás. Dentro de tu desarrollo profesional, ¿en qué momento te decantaste o viste que el packaging era como que lo mejor se te da o las marcas en sí? Mira, es muy curioso. A mí, sinceramente, me gusta todo. El diseño me encanta todo. Durante 5 años, en uno de los lugares donde estuve trabajando, trabajé mucho branding, muchas marcas para Estados Unidos, ¿no? Al principio no me convencía mucho ese rubro y después poco a poco me fui enamorando y hice identidades para centros comerciales y trabajé en muchas marcas para condominios en la zona de Miami y después como que quería eso. Pero después por otros cambios de la vida fui pasando a packaging. La realidad es que, ¿cómo es la vida? ¿No? ¿Cómo te va llevando una especialidad sin que vos misma lo busques? Cuando yo salgo de la facultad, digo, ¿cómo puedo conseguir trabajo? ¿De qué puedo vivir? Y en eso empecé a buscar imprentas, como seguramente más de ustedes esté haciendo ahora o haya hecho. Empecé a buscar imprentas a ver si alguien te contrataba para armar originales, para hacer algún tipo de folletito, algo por el estilo. Y entro a trabajar en una imprenta donde el jefe que me tocó era realmente, ese sí que estaba muy loco, tenía un carácter, se los pinto de esta manera, se terminó pegando un tiro, para que vean lo loco que estaba ese tipo. Y me maltrataba mucho, me gritaba. Creo que al año, o un poco más, renuncio. Digo, ¿sabes qué? No quiero trabajar más para vos, ¿no? Bueno, no importa, ya voy a conseguir a alguien que me haga el trabajo, no sé qué. Bueno, uno podría decir, ahí se terminó la relación. Obviamente yo ahí no hacía packaging, hacía de todo, hacía un catálogo, una tapita de un brochure. Y en eso un día me tocan timbre en mi casa. Y le digo, sí, me dice, mira, me derivó el dueño de la imprenta tal, que era ese, porque tengo que hacer un trabajo de packaging, y me dijo que quizás vos lo podías hacer. Yo tendría 20 años, 21 años. Y bueno, era para una piedra esponja de esas para sacarte los callos, ¿viste? Una piedra pómez. Bueno, listo, lo hago. Y empecé. Le caigo también a esa persona que me dice, tengo para hacer otro packaging. Era la época del primer Batman. Y me dice, tengo un cliente que va a sacar un Batman trucho y vamos era una empresa de envases, ¿no? Ese que me había tocado el timbre. Me dice, y le vamos a envasar un producto que se llama Vampimoto, ¿no? Era un juguete trucho de Batman que no pagaba licencia ni nada, ni siquiera se parecía a Batman, pero era de color negro, y iba a ir en ese envase. Dice, ¿te animás a hacer el pack? Y bueno, dale. Y hice el segundo pack. Bueno, en eso de tratar de seguir buscando algún lugar donde poder encontrar trabajo, veo un aviso en el diario donde buscaban para un sector de diseño in-house, una empresa de jabones, a un diseñador. Véanlo todo esto en un contexto de año 1995, 1996, ¿no? Donde el diseño recién empezaba, donde no se conocía mucho. Bueno, agarro, finalmente entro a ese lugar y obviamente para lo que me querían, o para lo que querían los diseñadores que estaban dentro de esa empresa de jabones, era para hacer packaging. Y empiezo a hacer packaging. Y después salgo de ahí y me empieza a caer otros trabajos de packaging. O sea, en ningún momento yo dije, quiero ser diseñador de packaging. Eso pasó. Buscando otros nuevos horizontes, porque realmente me pagaban muy poco, no me alcanzaba ni siquiera para lo más básico. Una persona me dice, un diseñador conocido que en Argentina en ese momento, yo voy, averiguo dónde vive, le toco el timbre y se ve que esa persona se apiadó de mí y me dice, vení, pasa, vamos a charlar un poco. Y me dice, ¿qué querés hacer? Le digo, no sé, yo quiero trabajar, cualquier cosa.
Entonces me dice, mira, en marcas no sé si sería lo mejor, pero me parece que vos tenés talento para packaging, me dice. Y le digo, ¿y qué hago? Y me dice, mira, y me pasa la dirección de 3 estudios de packaging conocidos en esa época. Y le digo, ¿puedo ir de parte suya? Y él me dice, mira, a mí no me conoce nadie, pero si querés decirle que vas de parte mía. Bueno, voy con mi valijita porque no había como era un Behance o como le llamen ustedes, sino que vos tenías tus trabajos pegados en cartones, en una valija que pesaba toneladas, porque eran 6 o 7 cartones, los tenías que cargar. Llegué al lugar ese, me presenté y le dejé la valijita y me fui, porque no podía soportar que me dijeran que yo no servía. Y al otro día me convocan para una entrevista. Obviamente empiezo a trabajar ahí, era un estudio muy conocido, el sueldo no era bueno, estaba en negro, es decir, que no tenía papeles ni nada por el estilo, pero ahí es donde aprendí gran parte de los principios que después iría implementando en el tiempo. Y era un estudio de packaging, con lo cual volví a reforzar la experiencia en torno al mundo del packaging. Y así fue como fui trabajando una y otra vez con packaging, vas aprendiendo, te vas equivocando. La realidad es que hay muchas cosas que las sabés a base de prueba y error, ¿no? O sea, tiene mucho de la cosa presencial el packaging. O sea, vos haces algo que es un elemento que va a estar expuesto, va a estar exhibido, y cuando vos lo ves después en el punto de venta y te das cuenta si estuvo bien, si estuvo mal, si la tipografía se vio bien, si los colores fueron los adecuados, vas aprendiendo mucho de eso. Y así es como te vas formando en esa especialidad. Pero a mí en lo personal me gusta todo. O sea, realmente, ojalá pudiera, yo ya estoy grande y uso eso como excusa para no meterme en lo que es la animación. Pero el tema de animación me encantaría hacer. Web, aunque me siento un poco encarcelado por las condiciones del armado de web, también es un rubro lindo. Editorial es también un rubro lindo. Pero bueno, mi vida ha girado en torno al packaging y disfruto de eso. ¿Alguna otra consulta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por su exposición, la verdad está súper chévere. Mi pregunta es cómo logra marcar una diferencia, cómo logra salir de ese montón de personas que intentan para hacer esas dos personitas que quedan al final. La verdad es que creo que es una pelea fuerte y en un mundo tan competitivo y como el de ahora es importante saber cuáles son como sus consejos. Pues es que es muy gracioso. Yo tengo 2 hijas y cuando yo les empiezo a decir cosas como esta, me dicen, papá, no me des una conferencia, papá. O sea, no me rompan la pelota, básicamente. Con lo cual, a mí me encanta poder decírselo a los alumnos porque quizás esa distancia que nos separa hace que tenga más credibilidad lo que digo. Y cuando yo digo las cosas que vivo o cómo las hice, están basadas en mi experiencia real. O sea, yo no estoy basándome en un libro o en cosas que vi de alguien, sino que repito las cosas que yo he experimentado, ¿no? Con lo cual no sé si tiene valor o no, pero por lo menos son sinceras. Lo que vos hablabas sobre cómo llegar a esas dos personitas, ¿no? Yo tengo un mecanismo que me parece que debería ser así, pero como les dije al principio, es difícil, que tiene que ver con tener bien claro a dónde yo quiero llegar. Y no ponerle límite a nuestras expectativas. Es decir, cuando yo una vez di una conferencia y mostraba trabajos que yo había hecho para Inglaterra, había hecho algunos para Tailandia, no sé qué, y uno del auditorio me dice, ¿y por qué te va a contratar a vos alguien si esos lugares pueden contratar a gente mejor en sus países? ¿No? Y en realidad no es que estuvo mal la pregunta, pero yo dije, ¿y por qué no? ¿No? Yo creo que a veces nosotros mismos somos los que nos limitamos. Lo que yo, digamos, de alguna manera me propuse son como objetivos, una estrategia personal. Hoy los que hacen coaching y eso los mencionan mucho. Para mí es tener bien claro el máximo logro que yo quisiera obtener. Y supónganse que yo dijera, yo quiero ser el mejor diseñador del mundo, ¿viste? Y vos decís, ay, salió el argentino de vuelta, el mejor diseñador del mundo, el caradura este.
Bueno, yo sé que el mejor diseñador del mundo quizás no sea, pero antes de eso tengo a ser el mejor diseñador de Latinoamérica. Y bueno, pero puede ser mucho, ok. Por ahí no sea el mejor diseñador de Latinoamérica, pero para hacer eso tendría que ser el mejor diseñador quizás de Sudamérica. Y después, por ahí debería ser el mejor diseñador de Argentina. Y después, si no, el mejor diseñador de Buenos Aires. Es decir, desde mis comienzos, yo fui de alguna manera metiéndome objetivos, teniendo como objetivo lejano el convertirme quizás en el mejor diseñador del mundo, cosa que no lo voy a lograr, ¿no? Pero sé que para llegar a ese punto tengo que alcanzar objetivos intermedios. Y para alcanzar esos objetivos intermedios tengo que actuar de determinada manera. Es decir, tengo que esforzarme mucho, tengo que investigar, tengo que ponerle mucho cuidado al trabajo, tengo que generar un nivel de calidad que se pueda comparar con cualquier otro desarrollo de otro país, quedarme sin dormir, no sé, hacer todo lo necesario para poder ir escalando poco a poco esos objetivos. Quizás alguno no pueda llegar ni a pasar de ser el mejor diseñador de Argentina, pero no importa, el tema es el intento, ¿no? Es saber hacia dónde voy y entender que ese logro final no va a llegar fácil y va a llegar quizás dentro de 40 años. Quizás yo ya esté hecho pelota, súper senil, y quizás en algún momento me diga, che, resultaste ser el mejor diseñador de Latinoamérica. Quizás, o quizás no, pero lo importante es que eso a mí me mantiene atrás de una zanahoria, ¿no? O sea, el tema del burro y la zanahoria, bueno, apunto hacia eso y me esfuerzo en función de eso. Por eso cuando yo les digo que no importa si al principio no te pagan lo que querés, si sentís que no se te valora, si sentís que las cosas no resultan como vos querés, porque vos estás un poco más allá. Tu objetivo no está en el ahora, tu objetivo está 10 años adelante. Entonces, invertís todo tu tiempo, tu esfuerzo, tu sacrificio en función de ese objetivo que está lejano, pero que no es imposible de alcanzar. Vivimos en una cultura de la inmediatez y ese es el problema. O sea, los logros se quieren conseguir ya. Yo quiero ser jefe ahora, ¿no? Es como yo, una vez mi hija me decía, yo le decía, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y yo quiero ser exitosa, ¿no? Y parecería ser como que eso se estudia. Y no se estudia. O sea, algo que a mí me parece, no entiendo mucho las jerarquías, quizás por eso es mi defecto en esto que voy a decir, pero me causa mucha gracia cuando se hace un curso de director de arte, ¿no? Y que me ponen en el currículum director de arte, estudió director de arte. Y yo digo, ser director no es algo que se estudie. O sea, ser director te lo ganás. O sea, te lo ganás con la experiencia, te lo ganás con la trayectoria. Dirigir, cuando un director de fútbol, un director técnico, asume como director técnico, seguramente antes fue jugador. Y antes de ser jugador fue muy buen jugador. O sea, no es que el tipo dice, estudié ser director técnico y ahora voy a dirigir Boca Juniors, por ejemplo. No. O sea, tenés que tener medallas para llegar a ese punto. Entonces, yo digo lo mismo, el éxito no se consigue de una manera inmediata, no se estudia. El éxito se adquiere con el tiempo, ¿no? Entonces, y ni siquiera estás pensando en el éxito. O sea, si yo les digo, ¿qué fue lo que a mí me motivó a esforzarme y al crecer profesionalmente? Es a poder agarrar y vivir de mi profesión. Nosotros tenemos un escritor, cómico, pensador, que se llamaba, murió hace un tiempito, se llamaba Fontana Rosa, ¿no? Yo siempre en mis conferencias las terminaba con esta frase de Fontana Rosa. Dice que una vez le preguntan a él, el tipo era humorista, entonces le decían, ¿qué había querido cambiar con el humor? ¿No? Todos esperando una respuesta como que quería cambiar el mundo, quería cambiar, no sé, el pensamiento de la gente. Y el tipo, muy inteligente, dijo, lo primero que quise cambiar fue el auto, después quise cambiar de casa, después quise cambiar el lugar de vacaciones. O sea, y me pareció fantástico eso, porque lo que nos impulsa a todos, o por lo menos a gran parte de nosotros, es el estar cada vez mejor económicamente. O sea, yo tuve momentos donde ganaba 2 pesos y sufrí, me lamenté y me frustré,
pero mi objetivo estaba en esforzarme para alcanzar algo más. Y en ese trayecto, y se los digo porque les va a pasar, hay mucha gente que le van a decir que no lo van a poder lograr. O sea, yo he tenido gente muy cercana a mí que me dijo, Adrián, déjate de joder, nunca vas a llegar a nada, ¿no? O en este país que está hecho mierda, o sea, no vas a llegar a nada, ¿no? Y una vez me pasó en una cena. En una cena yo estaba con distintas familiares. Yo ya en ese momento ya me estaba yendo bien con mi carrera. Y una persona de la reunión dice, Adrián, vos no podrías darle unas palabras a mi hijo, porque él quiere estudiar diseño y me gustaría que le des algunos consejos, ¿no? Entonces el esposo de esta mujer le dice, te dije que no quiero que siga diseño, o sea, que este chico siga diseño, se va a morir de hambre, no quiero que sea diseñador. Entonces ella le dice, pero Adrián es diseñador. Y él dijo, Adrián no es diseñador. Y yo dije, la mierda, no soy diseñador. Y dice, no, él es estratega de marcas. ¡Wow! Dije, eso está buenísimo. O sea, soy estratega de marcas. Y en un punto, con el tiempo, lo fui pensando y dije, puta, quizás tiene algo de razón. Porque lo que hacemos los diseñadores, de alguna manera, es aportarle valor a las marcas, ¿no? Le cambiamos el sentido a un producto, lo elevamos o lo bajamos según como nosotros querramos. Es decir, de alguna manera sí somos condicionadores de valor en una marca y obviamente en un producto. Pero a lo que voy es que en el tiempo es muy gracioso ver cómo la gente ya te ve de una manera distinta. Cuando al principio muchas de esas personas consideraban de que eras un inútil. Y quizás en esa concepción de ser un inútil también a mí me ayudó a encapricharme a salir adelante, ¿no? Entonces, cuando vos hablabas y me preguntabas sobre el tema de cómo hago para que si había muchos muñequitos, ser uno de los 2 o 3 muñequitos, yo se los voy a decir de una manera poco académica, pero realista. Te tenés que romper el culo. Es eso. Donde uno hace 2, vos tenés que hacer 3. Donde todos piensan que no vale la pena esforzarse, vos tenés que pensar que sí vale la pena esforzarse. Mientras los otros se van a dormir a las 9, vos te vas a dormir a las 4 de la mañana. Es eso. ¿Cómo te despegás del resto haciendo más de lo que hace el resto? No hay otro secreto, ¿no? Yo siempre digo que las conferencias deberían ser muy breves y decir eso. O sea, te tenés que romper el lomo. Listo, ya está. Porque teóricos hay a patadas. Secretos de cómo salir adelante, los gurús del diseño los vas a encontrar por todos lados. Pero todas esas personas que ustedes pueden valorar, estoy seguro que se han tenido que esforzar muchísimo para llegar donde están. Entonces, yo creo que lo que se debe reconocer no es el trabajo en sí, sino lo que ha logrado en su carrera en cuanto a términos de esfuerzo, de trabajo, para llegar a generar esa pieza. Creo que ese es el verdadero reconocimiento o lo que uno debería tener como mensaje importante. Porque uno de los errores a veces en las charlas, y yo se lo digo para que sean astutos, no es lo que pueden sacar de bueno, no es los dibujitos que ese diseñador hizo. Porque si ustedes me van a valorar porque hice un chicle globo o porque hice un chocolate o porque se quedan solo con la sustancia, se quedan solamente, no con la sustancia, con la apariencia, ¿no? Van a decir, che, qué genio Adrián, mirá, hizo esto, hizo lo otro, pero eso me beneficia a mí. O sea, lo que ustedes tienen que capitalizar es, ¿qué lo llevó a hacer eso? O sea, bien preguntaste, ¿cómo hiciste Adrián para llegar a ese punto? Y en realidad no hay fórmulas mágicas, no hay un secreto, este tipo se rompió toda su vida, ¿no? Y si tiene la vista cansada, y si está encorvado, y si tiene ojeras, es todo producto de ese esfuerzo, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, porque lo peor de todo esto
es, primero, que la globalidad hace que ustedes no solo compitan contra los diseñadores que tienen al lado, sino que compiten contra todos los egresados de esa universidad, más todos los egresados de las otras universidades de Ecuador, más todo el resto de egresados de toda Latinoamérica y eventualmente del mundo. O sea, que ustedes no solo se van a tener que separar de los compañeros de facultad, sino que además se van a tener que distinguir por miles de diseñadores. Y eso, puta, es jodido, es muy jodido, ¿no? A veces yo pienso, cuando yo estoy trabajando para un cliente en México o para un cliente, no sé, en Guatemala, digo, puta, me están eligiendo a mí por sobre miles de diseñadores esparcidos en toda Latinoamérica. Eso es un privilegio, pero también eso implica un gran esfuerzo de parte de uno, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera también los va a llevar a que su vida sea compleja, porque requiere de un esfuerzo muy grande. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta, como digamos, cuando uno empieza a trabajar, como que no tiene muchos diseños que mostrar y eso te piden mucho un portafolio, ¿verdad? Entonces, digamos, no encuentro trabajo y yo tengo algo propio, pero no me llegan clientes. ¿Cómo continúo mi portafolio? ¿Cómo puedo mantenerme ocupado sin tener que depender de alguien como que me contrate? Mira, es fantástico lo que preguntas y me hace acordar muchísimo a mis comienzos. A ver, les voy a contar algo que pueden hacer, que yo lo hice y a mí me funcionó. Los tiempos han cambiado, pero creo que en esencia se sigue manteniendo. En primer lugar, yo les preguntaría, algo de lo que ustedes tienen en su portfolio, sus posibles jefes, ¿han verificado que eso realmente haya salido al mercado? No. Cuando uno evalúa el portfolio de alguien, no evalúa las marcas, evalúa el nivel de trabajo y de profesionalismo que ese proyecto tiene. Cuando yo empecé ya la facultad, te hacían hacer, por ejemplo, un afiche o te hacían hacer un catálogo, lo que fuera. Yo ya siempre empezaba a hacer cosas que pudiera después decir que eran para un proyecto. Por ejemplo, si te hace un afiche, hacía un afiche que decía, por ejemplo, exposición itinerante de Picasso, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, no sé cuánto. Y lo hacía porque después podía mostrar eso y decir, esto fue hecho para el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. ¿Entendés? Me había hecho marcas para videoclub, en esa época existía el videoclub. Y para negocios de ropa. Pero cuando yo lo mostraba a las personas que yo se lo mostraba, no le importaba si ese negocio existía. Lo que le importaba era con qué calidad yo había podido resolver eso. Con lo cual, no es excusa el hecho de decir, no tengo suficiente trabajo hecho. Porque en realidad, eso ustedes pueden agarrar y decir, voy a hacer una marca de, no sé, de vestimenta, de indumentaria. Y hacétela vos. Inventala vos. Hacé un buen trabajo y después forma parte de tu portfolio. Voy a hacer una marca, no sé, un packaging de chocolates. Nadie me lo pidió, no importa, lo hago igual. Le pongo el nombre ficticio, me hago el brief en mi cabeza yo mismo y me hago un trabajo que me permita a mí venderme, ¿no? Y decir, mira, yo diseño de este modo. Y yo te puedo asegurar, por lo menos en mi caso, cuando yo veo el trabajo de un profesional, ni siquiera verifico si esas marcas fueron hechas realmente. Lo que verifico es el trazo, el peso visual que tienen, la limpieza, la grilla. ¿Saben lo que yo veo en los portfolios? Generalmente, yo a los portfolios no le presto mucha atención. Lo que yo más le presto la atención es al currículum. O sea, cómo está diagramado el currículum. Eso a mí es una fórmula que no me ha fallado nunca. O sea,
¿Por qué? Porque, y lo vivo con mi estudio, hay veces que hay personas que han pasado por mi estudio y después lo ponen en su portfolio trabajos donde quizás no han sido el resultante de su trabajo puro, ¿se entiende? Es decir, que por ahí muestran un packaging que tuvo quizás mi dirección o el aporte de otro diseñador o lo que fuera, incluso hasta opiniones mismas del cliente, que no pintan con total certeza cómo es ese profesional como diseñador. Pero el currículum, que es la pieza que diseña el creativo, esa te muestra realmente cómo es. Entonces yo puedo analizar el tipo de letra que utilizó, el espaciado, el interlineado, el manejo de la estructura, cómo encuadró su foto, cómo es la pieza general. Si es un buen currículum, ese diseñador es muy bueno, ¿no? Independientemente de los diseños que después me pueda mostrar en términos de packaging. Lo que tienen que hacer, les vuelvo a decir, quizás si no tienen mucho portfolio, es invéntenselo. Demuestren lo que ustedes son capaces de hacer. Y en su búsqueda a mí, por ejemplo, había un estudio que me encantaba. Bueno, yo pasé por distintos estudios que uno toma de referente, ¿no? Había un estudio que a mí me encantaba cuando yo recién salí de la facultad, de un diseñador de San Francisco que se llamaba Primo Angeli, italiano. El tipo era norteamericano, pero de descendencia italiana. Y al tipo le encantaba hacer todas cosas clásicas, ¿no? Y a mí me encantaba también hacer cosas clásicas. Y veía su libro, que era el único libro que me había podido comprar porque eran carísimos, y con esas 3 o 4 casos de estudio que el tipo mostraba eran como mis referentes, ¿no? Y todo lo que hacía, desde una leche, un yogur, todo era como Primo Angeli. Para mí era el diseñador. Y construía, a partir de eso, construía todo mi portfolio, ¿no? Obviamente después te vas dando cuenta. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo termino la facultad, el director de la carrera me dice, Adrián, me gustaría que vos me formes parte de la cátedra y que trabajes como asistente de cátedra, ¿no? Y para mí era, wow, ¿no? Pasar de ser alumno a ser docente. Si bien era asistente, pero yo me sentía bárbaro. Entonces dice, anda a ver al director de la cátedra, el tipo era el adjunto de nivel 2, para que te conozca, porque te queremos en nivel 2, en diseño 2. Bueno, bárbaro, voy a ver y llevo mi portfolio. Entonces, en un acto de cierta soberbia, le digo al tipo, mira, este es mi portfolio, ¿qué opinas? Sinceramente, ¿qué opinas? Le dije, ¿no? El tipo me hizo pelota, me destruyó. O sea, iba pieza por pieza y me decía, esto está mal, los blancos están mal, la tipografía está mal elegida, esto está mal. Y me las hizo pelota a tal punto que yo salí de ahí, pero con la autoestima por el piso. Llego a mi casa, tengo que volver a replantearme todo. Y eso fue lo que hice. Y lo que hice fue, me hice un catálogo de tipografías solo en mi casa, aplicando todas esas críticas que ese adjunto de la facultad me dijo. Solo por tratar de capitalizar toda esa crítica que, si bien me dolió, resultaba ser, para mí fue el descubrimiento de algo nuevo. A partir de ahí aprendí a seleccionar mejores las tipografías, a manejar mejor las estructuras, a prestarle más atención a los manejos de blancos, o sea, pero porque me hizo pelota. Entonces, a veces, por eso digo que el tema de la frustración a lo largo de la carrera es constructivo también. O sea que por un lado es ese mensaje y por el otro, volviendo a lo que vos me preguntaste, es háganse ustedes su propio portfolio, invéntense sus marcas, si quieren utilicen una marca existente y vieron que en la universidad muchas veces se da eso, en los ejercicios que dan en la universidad te dicen, bueno, el ejercicio va a ser un catálogo para una empresa naviera y te dan el nombre y te dan las características y vos tenés que trabajar en función de eso. Bueno, háganse sus propios briefs, construyan sus propios portfolios. Hagan ustedes, demuestren a través de esas piezas lo que son capaces de hacer, ¿no? Y me parece que eso no falla, a la larga no falla, salvo que ustedes no resulten ser, digamos, tan buenos. Bueno, eso ya no es culpa de nadie, digamos, pero les permite adquirir práctica, les permite
de alguna manera sentirse más seguros en el momento de la presentación, y ese tema de desafiarse a ustedes mismos a superar lo que ustedes son capaces de hacer, ¿no? Eso también me parece muy, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Adrián, tengo una pregunta en línea. Pregunta Melanie. En un mundo donde se puede decir que ya existe la mayoría de ideas, existe una demanda constante tal vez, ¿alguna vez en tus proyectos de packaging, por ejemplo, has tenido algún bloqueo creativo que tú has dicho no va a salir, que te haya frustrado, por ejemplo, y qué has hecho para sobrellevarlo? Cuando empezaste a hablar del tema de que hay tanta creatividad dando vuelta y todo eso, yo ya pensé que iba la pregunta para un lado y ya tenía la respuesta, ¿no? O sea, pensé que me iban a preguntar si habiendo tantas soluciones proyectuales a nivel mundial, si en algún momento me pasó de que hiciera algo que ya existía. En relación a eso, mi pregunta era así. Me pasó hace menos de un mes, ¿no? Donde hice una marca que para mí era una genialidad y un supermercado de Francia ya la tenía de hace rato, ¿no? Y yo no sabía ni que existía. Bueno, pero volviendo un poco al tema del pánico a la hoja en blanco. Es buenísimo porque uno se diseña más en hoja, pero cuando yo estudiaba se hablaba del pánico a la hoja en blanco. Y tiene que ver con eso, ¿no? De que te agarre un vacío mental. Pasa, a todos les puede pasar. Pero yo les comento esto. Imagínense que, no sé, pongo un caso como cualquiera, que venga Unilever y te pide un trabajo. Y lo tenés que entregar dentro de, no sé, 3 semanas. ¿Ustedes le pueden decir a una empresa como Unilever, no estoy inspirado? O le pueden decir, no sé qué me pasa, estoy bloqueado. O sea, imposible, imposible. O sea, no hay espacios para la mente en blanco. Es sencillamente imposible. Y ustedes seguramente dirán, bueno, pero puede pasar que no se me ocurra nada. Yo lo que les voy a decir, o les voy a dar un tip en relación a eso. Uno, no se le ocurre nada porque la forma en que encara el proceso de diseño es erróneo. Lo que pasa en muchas ocasiones es que el diseñador se pone frente a la hoja en blanco sin tener un carajo de idea de lo que va a hacer. No conoce la categoría, no conoce el lenguaje, no conoce absolutamente nada de los códigos de ese universo en el cual se va a tener que meter. Entonces, supónganse, viene una empresa de cosmética y me dice, Adrián, queremos diseñar una nueva línea de lápiz labial. Puede pasar. Como me ha tocado hacer pañales, como me ha tocado hacer comida para perros, lo que sea. Bueno, ¿qué haces? Lo primero que tenés que hacer es meterte en el universo de esa categoría y empezás a investigar, no a investigar otros packs de esos. A ver, porque hay algo que a mí, por lo menos, yo trato de evitar, a veces puede ser un error, pero que es contaminarte demasiado por lo que hizo otros profesionales. Si vos te empezás a investigar y te metés en Behance, no sé si se dice Behance, perdonen, porque yo eso nunca lo dominé bien, pero si se meten en esas páginas o se meten en, no sé, en los premios tal, a ver qué packs de cosmética hay, lo más probable es que no terminen de detectar nada. O sea, o terminan copiando o de alguna manera se van a frustrar más porque van a decir, yo nunca voy a llegar a hacer un trabajo de calidad como hicieron estos. Lo que tienen que hacer es investigar sobre la categoría en sí. Es decir, que eso es más amplio que el pack. Y hablo del packaging porque es lo que más me especializo, pero que tiene que ver con cómo es la publicidad, cómo es la estética general de, no sé, desde cómo visten las modelos a cómo son los encuadres fotográficos, qué paletas de colores se utilizan en la comunicación en general, qué estilos tipográficos se utilizan en general. Si ustedes tienen idea de cuáles son, vuelvo a reiterar, los estilos tipográficos que se usan en la categoría, cuáles son los colores que se usan en la categoría, cuáles son las estructuras que se suelen utilizar en la categoría, es prácticamente imposible que no hagas un diseño apropiado para la categoría. Cuando yo doy conferencias, generalmente, ahí mismo al auditorio, en menos de 5 minutos les hago diseñar un pack de goma de mascar, otro de vino, otro de whisky, porque enseguida los códigos los sacan.
O sea, vos le decís un pack de vinos, ¿qué tipo de foto pondrían? Y ya te sale alguno que te dice un campo con uvas. Ajá, ¿y qué tipo de papel? Texturado. ¿Y qué tipo de letra? Y te dice, ni una romana. Ok, ¿y cómo sería la composición? Y la mayoría te dice, tranquila, centrada. Y bueno, ya tenés la etiqueta. O sea, diseñar no es difícil. Quizás el desafío es hacer algo que sea lo suficientemente innovador o rupturista o que tenga la calidad suficiente como para que se distinga de los demás. Cuando yo diseño, lo que hago es hacer primero las soluciones obvias, ¿no? Porque a veces el diseñador se esfuerza tanto por hacer algo creativo al principio que se bloquea. Y eso te da miedo. Y si encima te das cuenta que pasó el tiempo, llega el momento de la presentación y no tenés nada, entonces yo lo que hago es me relajo y trato de hacer las cosas más obvias, las soluciones gráficas más obvias que sé que van a funcionar porque tiene todos esos recursos gráficos propios de la categoría en la cual me voy a manejar. Una vez que tengo esas soluciones y que a mí me dan cierta paz mental, porque digo, si tengo que mostrar algo, por lo menos muestro eso, entonces después empiezo a profundizar en la búsqueda y a ver cómo puedo ser original, cómo puedo ser un poco más creativo, cómo puedo llegar a profundizar en alguno de los recursos de esas primeras propuestas. Y así lo solucionás. Nunca me ha pasado ese tema del bloqueo. Nunca me ha pasado. Y tiene que ver mucho con eso, quizás. El hecho de meterte a jugar, pero ya con un conocimiento de los recursos. Detectar los recursos es todo una ciencia, o sea, tenés que sacar de tu cabeza la parte estética y volverte mucho más analítico, ¿no? Leer entre líneas, analizar lo que ese adjunto me criticó, o sea, cómo son los espacios en blanco, los interlineados, el estilo de letra, el color, la estructura. Y cuando eso lo tenés en tu cabeza, ya después podés diseñar con mucha más fluidez. Ese es un truco que por lo menos a mí no me falla. Y otra cosa. Está el sistema, le voy a decir un truco que a mí me lo dijo una persona que yo odiaba mucho, pero creo que fue uno de los aportes más grandes que me hizo en mi vida profesional. El tipo agarró y frente a una situación donde yo no encontraba el recurso exacto, él agarró un lápiz y me hizo varios puntos en una hoja, ¿no? Y al lado me hizo un solo punto. Entonces, lo que me dijo fue, enfocando hacia esa cantidad de puntos que había dibujado en la hoja, me dice, Adrián, ¿cuál es el punto que más te llama la atención? Entonces, yo le dije, y mirá, son muchos, no sé, este. Bien, ahora, mirá este de al lado, que había un punto solo. Y me decía, ¿y cuál es el punto que te llama la atención? Y yo dije, el único que está ahí. Bueno, en la gráfica es exactamente lo mismo. O sea, tiene que haber un concepto rector. Y sobre ese concepto rector, apoyar la gráfica. Cuando vos tenés muchos puntos sobre cuál atacar, te mareás y no sabés qué comunicar. Y eso a mí me sirvió mucho, porque a partir de eso me di cuenta de que los diseños no tienen que ser geniales. Tienen que contar una historia, y poner foco en esa historia. Entonces, como vuelvo a decir, si tenés todos los recursos claros en la cabeza y eso le sumás una única historia, tenés más posibilidades de llegar a un buen resultado. Quizás no genial, pero lo suficientemente bueno como para que el cliente valore el resultado y esté por arriba de lo que él tenía, ¿no? Eso son como dos cosas que para mí son como muy importantes y las aplico muy a diario. ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta en línea, Adrián. Por favor, ¿nos podrías compartir una experiencia de éxito en donde un diseño generó un incremento de venta importante para esa empresa y cuál fue? Hay varios. Bueno, creo modestamente que uno de los casos pudo haber sido Pilsener, por decir algo. El nuevo diseño de Pilsener ha funcionado muy bien. Pero ha pasado en muchos casos. Las galletitas Aventura en Paraguay, por lo menos lo que me dijo el dueño, fue que desde que cambió el diseño, yo no sé si duplicó o triplicó las ventas. O en el caso de una cerveza en Paraguay que se llama Múnich, que también, no Múnich, hay una que se llama Polar, que estaba
en franca caída y con el cambio del diseño no solo repuntó, sino que empezó a hacerle ruido a las categorías, a la competencia. Pilsen, la cerveza Pilsen de Uruguay, la gente no solo la empezó a comprar más, sino que además decía que estaba más rica a partir del nuevo rediseño. Hay muchos casos, bueno, hay un Zingani, que es como un pisco boliviano, que pasó de estar prácticamente al borde de desaparecer a convertirse hoy en día en una bebida prácticamente icónica de Bolivia, ¿no? Se llama Casa Real. El diseño tiene esas cualidades. A mí me causa mucha gracia, por ejemplo, hay una marca en Argentina de pinturas que se llama Colorín. Y es una marca emblemática de muchos años. Y era una marca que era tenía muy mala percepción de calidad. De hecho, cuando la ibas a comprar, te la vendían con un precio bajo. Bueno, me contratan para hacer el rediseño. Estaba como director de marketing una persona que yo conocí hace muchos años, porque yo trabajé mucho para Sherwin-Williams, que es otra marca de pinturas. Y él estaba como director de marketing ahí, me convoca y se le hace todo el rediseño. Otro día voy a la pinturería a comprar pintura yo, como un consumidor, y escucho al vendedor vendiéndole Colorín al otro, ya con el nuevo diseño. Y le decía, mire, tengo esta marca, pero esta es premium, esta es de calidad, le va a salir más cara, le decía, ¿no? Y yo me reía porque hace 4 meses atrás no dabas 2 mangos por esa marca, ¿no? O sea, cómo el diseño, y eso es algo que a mí me encanta de mi profesión, cómo el diseño puede transformar absolutamente la percepción sobre una marca, ¿no? Es algo magnífico y a mí me encanta porque el diseño ha sabido machar muy bien con el marketing, ¿no? De hecho, por lo menos en mi experiencia cotidiana, si el marketing no hubiese existido y no se hubiese desarrollado, yo hoy estaría ingresando números de cheques en el banco. Esa es la realidad. Porque gracias al marketing, por más que uno lo critique, está todo el tiempo generando nuevas necesidades para los consumidores y necesitan de diseñadores que corporicen esa necesidad, ¿no? Entonces, cuando los de marketing crean, no sé, un antitranspirante que tiene aloe vera, o una cerveza que tiene limón, o unas galletitas que vienen con, no sé, con una crema determinada. Y yo pongo un caso, por ejemplo, a mí me tocaba diseñar una vez un packaging de una idea muy interesante, que era los chicles te pintaban, tenían un pintalengua, ¿no? Que ustedes pueden decir, bueno, no tiene nada de raro, te comes un chicle, te mancha la lengua y está todo bien. Pero la idea del marketing fue muy inteligente, porque dentro de la caja había chicles que te pintaban de color verde o te pintaban de color naranja. ¿Entienden? ¿Y cuál era el juego? Vos comprabas 6 chicles, o 6 gomas de mascar, no sé cómo le dirán ahí. Me juntaba con mis amigos y según te tocaba verde o naranja, era sí o no. Entonces, si vos te comías el chicle y decía, bueno, y así era el comercial, si te sale naranja, le vas a tener que dar un beso a ella. Si te sale verde, no. Entonces, comía el chicle, mostraba la lengua y en función de eso decían, ah, bueno, te tocó verde, entonces le tenés que dar un beso. Esa estupidez que ustedes dicen, bueno, no es gran cosa, catapultó la marca Bubbalú a un nivel que superó a la de su competidor más directo, ¿no? Solo por el hecho de que ese pintalenguas te permitía decir sí o no, ¿no? ¿Y cuántas de esas cosas compramos a diario que son absolutamente inútiles, pero que nos quitan un poco de la rutina cotidiana, ¿no? Y el diseñador, con su capacidad, su talento, no sé, sus diseños, hace que esas historias puedan ser contadas correctamente, ¿no? Entonces, es algo maravilloso, es algo, el potencial que tiene el diseño es fabuloso. Yo siempre muestro en las conferencias la esvástica, ¿no? Como un símbolo o como un ícono que cambió de alguna manera el mundo, ¿no? Es increíble porque muchos pueden cuestionar lo que fue el nacionalsocialismo, indudablemente fue algo tremendo,
pero nadie puede discutir que esa esvástica cumplió su objetivo. Y eso lo hizo un diseñador. O sea, el diseñador puede hacer cosas para bien o para mal, pero es indudable que cambia conductas, ¿no? Tiene esa capacidad de crear imaginarios. Yo he diseñado whiskies, por ejemplo, hay un whisky que yo diseñé que me causaba mucha gracia, ¿no? Porque era un diseño así muy clásico y elegante, pero vos veías los legales y decía bebida con sabor a whisky. O sea, no era whisky, pero te daba todo en la impronta de ser un whisky de calidad. Y ahí te surgen otras cosas, ¿no? Hay un planteo que más de uno decir, bueno, pero ¿es ético vestir un pack como whisky cuando no es whisky? Es algo para discutirlo y es divertido como tema, porque también tiene que ver con respecto a la dignidad de aquel que no puede consumir un producto de alta calidad, ¿no? Yo había escrito un artículo que se llamaba Cuando el diseño dignifica o algo por el estilo, y que tenía que ver con eso de por qué la gente de bajos recursos se merecía diseños ordinarios y por qué la gente con muchos recursos se merecía diseños de calidad, ¿no? Entonces, en esa discusión se centraba ese artículo y que hoy lo sigo pensando a veces, ¿no? Parece mentira, pero es como que cuando te toca diseñar un producto de bajo precio, la estética tiene que ser ordinaria, tiene que ser barata, porque es la manera en que le estás diciendo al pobre, esto es para vos. Esa visión, que para mí es muy triste, también se produce al revés. Muchas veces esta educación o este acostumbramiento a eso que yo les digo, de que lo ordinario, lo pobre se relaciona con la pobreza económica, a veces se genera la inversa. Es decir, el mismo pobre o aquel que está en una condición humilde siente que si el pack es demasiado elaborado y bien diseñado, no es para él. Y a veces ni siquiera se acerca a ver el precio porque piensa de que ese producto está ajeno a sus posibilidades, ¿no? Con lo cual eso también, de alguna manera, te deja pensando. Así que bueno, no sé si he respondido los casos de éxito, pero sí es indudable de que siempre, en la gran mayoría de los casos, cada diseño que se ha realizado ha redundado en un aumento de ventas. Y es por eso que tengo trabajo. O sea, nada de lo que hagas vos, si no resulta ser un éxito comercial, va a ser que te llamen de vuelta. O sea, generalmente te llaman de vuelta porque lo que hiciste les vino muy bien. Entonces, ahí te llaman. Si no, es como que muchas gracias, busco otro profesional que me pueda solucionar los problemas y a un precio más económico. Esa es la verdad. ¿Otra pregunta? Una última pregunta. Sí se escucha, ¿verdad? Ya, mi pregunta era que, por ejemplo, al momento de hacer un diseño de packaging, ¿en qué piensas primero? O sea, ¿en la marca o en el producto? ¿Y por qué? Hacen unas preguntas buenísimas ustedes, la verdad que, o no sé, o son las que tengo ganas de contestar, pero hablan de que son, o sea, habla muy bien de ustedes, ¿no? O sea, el tipo de preguntas que hacen son muy lógicas y tienen que ver mucho con lo que hacemos, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar en un brief que me pasan, y lo que intento es pensar mucho en el consumidor. O sea, no pienso en mí. Eso es un error. Mira, yo cuando tengo diseñadores jóvenes trabajando, yo me doy cuenta que es un novato por eso mismo. O sea, me doy cuenta porque piensa en sí mismo y no piensa en lo que tiene que comunicar. Eso es una falla que tiene el diseñador cuando empieza. Y ojo que yo no fui ajeno a eso, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que había un diseñador que se llamaba Primo Angeli que a mí me gustaba mucho? Y en realidad me gustaba mucho su estilo y a mí no me importaba si era una leche, si era un yogur o si era un chocolate. Para mí era diseñar como Primo Angeli. Y así es como he hecho productos de consumo masivo con una estética totalmente inútil o que no contaba lo que tenía que contar, ¿no? Con el tiempo vas dejando de lado el ego y vas dejando eso que a vos te gustaría ver
para dar lugar a lo que crees que a ese público le va a gustar ver. Es muy interesante y es otra de las cosas que a mí me apasionan del packaging. Imagínense que yo he diseñado, por ejemplo, no sé, antitranspirantes femeninos, hasta he diseñado toallas femeninas, he diseñado, como les dije, comida para perros, y siempre te pones en función de ese público, pensando en qué le gustaría a esa persona o qué necesita esa persona ver, ¿no? Si es una persona mayor, si es una mujer, si es obviamente si es el perro, va directamente al amo. Un bebé, yo siempre pongo el caso de los pañales, ¿no? Y yo digo, los pañales tienen figuras como, por ejemplo, un perrito, un osito, y yo al auditorio le pregunto, ¿ustedes creen que eso va orientado al bebé? El bebé no tiene la más idea de nada. O sea, eso va orientado a la mamá. La mamá ve el osito, ve el perrito, ve la trama de puntitos y ya se enternece, ¿no? Y lo traslada directamente al imaginario del bebé. Es decir, que cuando nosotros diseñamos, pensamos antes que nada en el público, en esa persona que va a recibir el mensaje. Después, indudablemente, terminás pensando en la marca. ¿Por qué? Porque tenés que entender cuáles son los códigos que esa marca ha manejado a través del tiempo, cuál es su historia, ¿no? Hay marcas que son más agresivas, hay marcas que son más cotidianas, hay marcas que son más jóvenes, hay marcas que se expresan de una manera más obvias, más cálidas, y vos no podés ser ajeno a eso, y lo que diseñes tiene que estar impregnado de ese universo que forma parte de esa marca. Y después, indudablemente, viene acompañado de lo que es la funcionalidad del pack, es decir, los packaging son elementos de comercialización, y eso lo tienen que entender. Cuando me preguntaron si no había un vacío en el momento de la creatividad, tienen que entender que los packaging, más allá de ser un elemento decorativo, porque no lo es un elemento de venta, ¿sí? O sea, es el único medio que tiene el empresario de decirle al consumidor todos los beneficios que ese producto tiene, ¿sí? Entonces, tienen que imaginarse el lugar donde va a ser expuesto, un supermercado, una pequeña tienda. ¿Cuál es el primer mensaje que le tiene que llegar al consumidor? Y a ese primer mensaje darle un lugar destacado dentro de la estructura del diseño. ¿Cuál va a ser el segundo mensaje? ¿Se necesita que haya una foto que sea tentadora para crear indulgencia o no? ¿Es un producto apuntado a un nivel superior, alto, y entonces tiene que ser muy minimalista? ¿O es algo muy masivo y cotidiano y tiene que tener una estructura mucho más cálida, con caracteres mucho más informales? Todo eso forma parte también de los recursos, ¿no? Entonces, primero, pensar a quién vamos a dirigir el mensaje. Después, cuál es el espíritu de la marca para que los códigos que utilicemos estén dentro de ella. Y después, cuáles son los recursos gráficos que voy a utilizar para que las dos cosas anteriores estén en línea y funcionen de una manera coherente. Si tenés en cuenta todos estos elementos, te vas dando cuenta de que no hay lugar para la inspiración, ¿sí? O sea, hay lugar para la racionalidad. Y la inspiración es un pequeño porcentaje. Cuando me presentaron hablaban de los 8 premios Pentawards que nosotros ganamos. La realidad es que cuando nosotros diseñamos esos packs, nunca pensamos que íbamos a ganar un premio. No nos importó trabajar para ganar un premio. Es muy frecuente que nosotros diseñamos algo y al final decís, che, ¿vos sabés que esto podría llegar a ganar un premio? Pero no es lo que nos llevó a diseñar eso. O sea, pensamos en todas las otras cosas que les mencioné y después esa pequeña dosis de inspiración o esa lamparita que se te prende a veces y a veces no, es la que le termina de dar ese plus creativo que quizás uno dice, che, mira qué lindo esto. ¿Entendés? Pero no pasa siempre. A veces son productos funcionales que responden a los intereses comerciales, que dejan feliz al cliente, pero que no necesariamente están, digamos, brillando por su creatividad, ¿no? Entonces, eso serían más o menos las consideraciones que uno tiene a la hora de crear. ¿Alguna preguntita más? Adrián, lamentablemente hemos llegado ya al tiempo de la charla. No queda más que agradecerte muchísimo
que hayas estado aquí, que hayas compartido con nosotros, que te has dado ese tiempito para explicarnos a nosotros, a los chicos, todo tu conocimiento y todo lo que sabes sobre el tema. Muchas gracias. La verdad que me encantó poder hablar un poco de lo que hago sin que esté aburriendo a alguien, o quizá lo aburrí y no se ve, así que eso también está bueno. El mensaje final que yo les daría, para no robarles más tiempo, simplemente quédense con el tema del esfuerzo, ¿sí? Yo siempre en broma le decía a mis alumnos, no estudien, no se esfuercen, porque así yo tengo menos competencia, ¿no? Yo siempre decía eso. Y en realidad, por un lado, sí me hace feliz no tener competencia, a veces, pero también me entristece, porque sé que, al igual que yo, muchos de ustedes van a querer hacer su futuro con esto. Y más allá de lo estético, van a querer vivir de esto, tener una familia, darse gustos y también alimentar su autoestima. Entonces, esfuércense, den lo mejor que puedan. Yo siempre le digo a mis hijas, y con esto cierro, no importa si te va bien o te va mal. Lo importante es cuánto de vos diste para obtener eso. Si te esforzaste mucho y te fue mal, estás totalmente con el derecho de quedarte tranquilo con tu conciencia, porque sabés que diste lo mejor de vos. Y lo que hizo que te fuera mal no dependió de vos. Ahora, si te va mal y no hiciste lo suficiente, la culpa es tuya. No le podés echar la culpa ni al país, ni a las condiciones económicas, ni a nada. Simplemente a que no hiciste lo necesario para salir adelante. Entonces, simplemente es eso que los invito a considerar, a esforzarse mucho y les deseo muchísima suerte en su carrera. Muchas gracias, Adrián. Buena charla. Un saludo a todos y un gusto haber compartido este momento con ustedes. Gracias. Hasta luego a todos.